Cuando tú comienzas un negocio, tú no comienzas un negocio pensando que vas a fracasar en el negocio. Cuando tú comienzas una familia, ¿verdad? Cuando tú comienzas algo de parte de Dios que Dios puso en tu corazón, tú no comienzas con el pensamiento de que se acabó, de que no va a salir, de que no va a funcionar. Es la realidad, ¿verdad? Pero en el camino, muchas veces, cuando comenzamos algo y vamos creyendo fuertemente, sentimos que algo se está desmoronando, que algo se está desmoronando por dentro. Entonces, empezamos con gran ánimo, empezamos con una gran fuerza, empezamos con una esperanza viva, pero después llegan los problemas en el negocio, después llegan los problemas en el matrimonio, después llegan los problemas en todas las cosas, ¿verdad? Vienen noticias, vienen cambios, vienen cosas en el camino que realmente hace que esa fe que parecía firme se comience a temblar, comience a desbarajarse la fe de una forma u otra. Porque nosotros en nuestra vida empezamos con mucha pasión y arrancamos con mucha pasión. Arrancamos con grandes momentos de fe. Arrancamos con todo realmente. Pero llega un momento que vemos los problemas y muchas veces los problemas se hacen más grandes que la fe que teníamos. Y hoy yo quiero hablarte de eso. Todos hemos tenido un momento donde sentimos que nuestra fe no fue suficiente, que no creímos completamente en ella, que confiamos, pero aún con dudas, que caminamos, pero mirando de reojo al miedo, ahí pensando en el plan B, pensando en un plan C. Y yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que no te prepares, no te estructures para si acaso pasara, ¿verdad?, el fracaso, si acaso pasara eso que no pudiste alcanzar, ¿verdad? Fuiste a estudiar a esta universidad y comenzaste con lo básico, pero posiblemente no te encantó lo que estabas estudiando y no es que no fuiste preparado con un plan B, ¿me entienden, verdad? Fuiste preparado, pero no quiere decir que fuiste preparado para perder, fuiste preparado para no poder alcanzar todo lo que Dios dijo sobre tu vida. Entonces, hoy caminamos de esa forma, caminamos mirando el miedo de reojo. Y ahí es donde se manifiesta lo que Jesús tantas veces señaló en sus discípulos, hombres de poca fe. Pero no como un reclamo, ¿verdad?, para juzgarlo, sino como un llamado para crecer, como un maestro que ve el potencial de sus alumnos y le dice, quiero que confíen más. Cuando vemos la historia y leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? En Juan, es muy interesante porque cada vez que Cristo caminaba en aquel lugar, siempre que sucedía algo, los discípulos siempre eran unos incrédulos, siempre no tenían la fe suficiente. De realidad, Cristo le decía, yo estoy buscando fe y ustedes son hombres de poca fe porque yo estoy haciendo esto, estoy con ustedes, pero ustedes no creen. Entonces no le estaba diciendo que no tenían fe, le estaba diciendo que tu fe es limitada, tu fe no está viendo la grandeza de lo que yo puedo hacer, de lo mucho que yo puedo alcanzar y simplemente está mirando lo que está delante de tus ojos, está viendo el panorama principal sin saber el panorama completo, sobrenatural de parte de Dios para tu vida y para la vida de los discípulos en aquel momento y lo que Dios estaba haciendo, Jesús estaba haciendo a través de los milagros que estaban sucediendo, era mucho más grande, era para tener mucha más fe. Ellos estaban mirando lo que literalmente Dios estaba haciendo en aquel lugar, la transformación que Dios estaba haciendo en el mundo, el cambio que estaba haciendo en el mundo, pero simplemente ellos veían el primer panorama, ellos veían lo primero que estaba delante de sus ojos, por eso no creían suficientemente, por eso no tenían la fe grande que necesitaban, solamente tenían una fe limitada, eran medios cabezones. ¿Cuántos de ustedes creen conmigo que se parecen mucho? Nosotros nos parecemos mucho a los discípulos. Dios te sanó, Dios te sacó de ese problema, Dios te libertó, ¿verdad?, de esa atadura que tú tenías, Dios te liberó de ese accidente que tú tuviste, pero tu fe no es suficiente. Tú no puedes rendir tu corazón completamente a Él porque no, tú no puedes, no podemos. Y es un pensamiento que se nos mete en la cabeza, un pensamiento que no quiere que nosotros podamos alcanzar las grandes promesas de parte de Dios para nuestra vida. Jesús reprende la poca fe para invitarnos a tener una fe más grande, una fe que confía en Él a pesar de las circunstancias. Y esto es una invitación al crecimiento. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que se llama Más Fe.
Porque Dios lo que quiere es que tú se te meta dentro de ti, ¿verdad? Y lo que yo intento hacer en esta mañana, ¿verdad? Y durante todos estos días es que Dios se te meta tanto dentro de ti de tal forma que la fe básica que tú tienes, que la poca fe que tú tienes, que eso limitado que no te está dejando alcanzar las grandes cosas de parte de Dios, se te meta Dios por dentro y a pesar de las circunstancias, tú puedas crecer en fe y que la fe sea llevarte a otro nivel, porque con más fe los milagros se activan, porque con más fe los miedos retroceden, con más fe tomamos decisiones valientes y con más fe comenzamos a ver lo que antes parecía imposible. Con más fe en nuestra vida, nosotros comenzamos a ver lo que antes era imposible, lo que antes parecía imposible ante los ojos de cada uno de nosotros. Ahora, con más fe, nosotros vamos a alcanzar todas las cosas y vamos a tener la victoria porque Él está con nosotros, Hijo de Dios. Y el paso número uno que nosotros tenemos que tener para poder entender esta palabra y para poder tener más fe en nuestra vida, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, es un impulso para poder conquistar todas las demás grandes cosas. Si Cristo no le decía a Pedro, ven, él no se podía tirar al agua. Hay una palabra primero que Dios dice sobre él, que Jesús dice en ese momento. Él le dice, ven. Y a la vez que él le dice, ven, él ya creó el piso para que pudiera caminar. Él ya creó, ¿verdad? Yo estoy imaginando, ¿verdad? Estoy imaginando porque tú no caminas en la agua. Tú caminas en algo concreto. El agua te hunde. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, ven, creó la plataforma para que Pedro pudiera caminar. Y yo no sé qué palabra a ti te han dicho, ¿verdad? Y que tú no has querido hacer. No sé qué palabra han dicho sobre tu vida que tú no has querido hacerle caso. Pero la palabra ya está puesta. Y esa es la plataforma para que tú camines en bendición. Y para que camines sobre la agua y que camines por encima de lo sobrenatural de parte de Dios para tu vida. Pero lo número uno que nosotros tenemos que entender es que la palabra ya fue dada y la fe verdadera comienza con obediencia a lo que Él dijo sobre tu vida. Su voz trae calma antes que la situación cambie. Él trae calma, Él te da la esperanza para que tú puedas caminar sobre las aguas. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, verso 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No va a suceder nada de eso cuando tú sigas obedeciendo la palabra. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, porque yo estaré contigo. Lo hizo con Pedro. Cuando pases en medio de la tormenta, yo estaré contigo y vas a caminar sobre la palabra de Dios y tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada y no va a haber ninguna duda que te deje atrás, solamente si tú permites que entre la duda. Y ese realmente es el problema que nos pasa hoy en día. Pero tenemos que saber que todo esta fe viene a nuestra vida por Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene a nuestra vida por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo rayos nosotros mantenemos nuestra fe, más fe en nuestra vida día a día? ¿Cómo nosotros rayos mantenemos creciendo esa fe y sin dudar, verdad, creyendo en esperanza contra esperanza? Escuchando la palabra del Señor. Escuchando la palabra del Señor. Porque todo lo que tú oyes se te añade a tu vida. Por eso es un problema escuchar cosas que que nos afectan. Nos quita fe. Porque lo que estás escuchando va a añadir a tu vida lo que tú necesitas. Entonces, si tú estás dejando de escuchar la palabra del Señor y no creemos en la palabra para nuestras vidas, pues no viene fe. Y estamos hablando de más fe. Y es interesante porque con una palabra, un hombre salió de su tierra y su parentela, se fue a otro lugar por una palabra. Abraham fue este hombre, salió corriendo del lugar donde estaba, porque Dios le dijo que iba a ser una nación grande, iba a hacer algo grande con él, y le iba a dar que un hijo, el hijo de la promesa.
y él, porque creyó en una palabra, salió corriendo. Fue tras esa palabra, fue tras eso que Dios le dijo, pero fue por el oír, el oír, el oír. Entonces, nos pasa nuestra vida. Hoy Dios quiere revelarte eso. Dios quiere que tú te puedas, ¿verdad?, creer en fe y que por medio de esa revelación que Él tenga sobre tu vida, de más fe, tú no postergues esa palabra de lo que Él ha dicho sobre tu vida y tú puedas alcanzar todas las cosas. Porque cuando vemos la historia de Pedro, la barca, el bote, ¿verdad? Si se puede decir, nosotros somos más íbaros, yo me crié allí en la playita. El bote era su zona cómoda, era su posición. Esta gente eran pescadores, esta gente buscaban y ese era su trabajo. O sea que estaban en un lugar, ¿verdad?, cómodo, en un lugar de comodidad. Pero cuando vemos la historia, ¿verdad?, trayéndote diferentes versículos para poder entrar a esto, cuando vemos la historia, el problema es que Dios te da una palabra para que tú confíes en ella. Pedro caminó sobre la palabra B, caminó sobre la plataforma, pero en medio de eso que estaba caminando, había una tormenta, había un problema, había una circunstancia difícil, había una chavienda literalmente. Él estaba caminando sobre las aguas bajo una tormenta. Y eso no nos saca a nosotros de la realidad que nosotros estamos creyendo en Dios, estamos buscando de Él, venimos los domingos a la casa del Señor, hacemos diferentes cosas, pero nuestro caos, nuestra vida alrededor es una tormenta. Y pasan dos cosas. O tú te enfocas en la tormenta y quitas tu mirada de Jesús y te empiezas a hundir como hizo Pedro, porque eso fue lo que hizo que él se hundiera. Una distracción. Una pequeña distracción, la cual él no tuvo la acción correcta, hizo que se hundiera. Dios había dicho la palabra, Cristo estaba delante de él. Una sola distracción. Algo hizo que él quitara la mirada de Jesús y mirara el caos que estaba alrededor de él. Y hoy yo quiero que tú seas optimista, que tú creas y que tú digas, wow, yo tengo un caos. Lo que pasa en casa, lo que pasa en casa de mami, lo que pasa en mi negocio, lo que pasa en mi trabajo, literalmente es una tormenta. Literalmente lo que sucede alrededor no es fácil. Son vientos fuertes, son gente hablando mal, pero no te distraigas de eso. Mensaje mío sencillo hoy. No te distraigas. No te distraigas por lo que está alrededor. No te vayas con la música que pasó por ahí ahora. Si te la sabes, no la cante, por favor. Pero con solamente quitar la mirada de Jesús, ¿verdad? Y eso está en el verso 30. Pedro empezó a hundirse, quitó su mirada de Jesús. No es que Pedro estaba dudando, estaba caminando sobre el agua. Nadie había hecho eso. Realmente eso era un milagro viviente. Tú eres un milagro viviente. Te voy a pedir de favor que te olvide del fuerte viento, que te olvide de las olas, que te olvide del rugido del viento, que te olvide de la inestabilidad de la situación, que te olvide del miedo que puede venir por el caos que pasa alrededor tuyo. No quites tu mirada de Jesús. Porque la fe que quiero que se siembre en tu vida, ¿verdad? Y que pueda llevarte hoy de aquí, es una fe tan robusta para sostener cada momento difícil de tu vida. Es una fe tan difícil que tú digas, wow, no sé cómo rayo voy a salir de aquí. El diagnóstico que me dieron no parece nada bueno, pero yo tengo una fe tan grande en ti y mi mirada y mis ojos están puestos en ti de tal forma que no importa la tormenta, el problema que esté sucediendo, yo salgo lleno de ti y tú vas a hacer un milagro ahora, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Ese es el mensaje. Más fe. No quites tu mirada del Señor, pero seguimos aquí mirando.
Muchas veces la distracción principal es el enfoque en las circunstancias externas. Pedro, a pesar de que estaba haciendo un milagro, permitió que sus sentidos naturales tomaran el control. Dejó de mirar a la fuente de su poder, que era Jesús, y comenzó a observar la intensidad del viento y las olas. La trampa del miedo. Cuando tú empiezas a fijarte en tus distracciones, realmente era una amenaza física real y poderosa, el fuerte viento. Y el miedo se apoderó de él. Muchas veces a nosotros en nuestra vida el miedo se apodera en nuestro corazón. Y el miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es lo opuesto a la fe. La fe se enfoca en la palabra y el poder de Dios. El miedo se enfoca en la magnitud del problema. Fue el miedo provocado por la distracción lo que comenzó a neutralizar su fe. ¿Qué distracción? Hoy en día yo tengo una lucha, tengo una pelea interna, ¿verdad? Pero hoy en día es muy fácil entretenerse. Y eso es una distracción. No son cosas malas que tú haces, no son cosas malas que suceden. Es una distracción que vino, un juego. ¿Es malo? No. Es bueno. Tu hijo está haciendo deporte, está creando una estructura. Si sale bueno, llega a la Grandes Ligas y te saca de la pobreza, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Pero sigue siendo una distracción. Entonces, las distracciones permiten y hacen que nuestra fe poco a poco vaya mermando, porque si nosotros permitimos que la distracción se vaya por encima de la palabra de Dios que viene a nuestra vida, que la fe viene por el oír, que es la palabra de Dios, pues nosotros vamos a ir poco a poco disminuyendo nuestra fe y Cristo un día te va a decir, o yo te voy a parar de frente y decirle, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Tú no has visto lo que Dios ha hecho, tú no has visto lo que Dios hizo, tú no has visto lo que Dios va a hacer, simplemente tienes que creer. Entonces, el miedo entra cuando mi mirada sale de Jesús. Y lo voy a decir una vez más. El miedo entra a tu vida cuando tu mirada se desenfoca de Jesús. Cuando él miró alrededor, entró miedo, no llegó instantáneo, llegó progresivo y empezó a hundirse. Porque sacó la mirada de Jesús, porque sacó los ojos de Jesús, porque empezó a mirar al otro lado. Tú coges un palo y tú coges el palo aquí y empiezas a mantenerlo en el aire, ¿verdad? O sea, los malabaristas hacen esto. Pero cuando una vez tú sacas el palo de mirar hacia arriba y miras lo que estás sosteniendo, el palo va hacia el piso. No puedo demostrarlo, lo que pasa es que no hay un palo por ahí. Pero el palo tú lo tienes aquí y tú miras arriba y el palo se mantiene arriba. Arriba ahí siempre. Pero tú miras abajo y se cae. Y así mismo pasa en nuestra vida. Mientras tú estás mirando arriba el palo, tú estás mirando a Dios, estás mirando a Jesús y tu enfoque está en Jesús, tú vas a estar arriba, tú vas a tener la victoria, tú vas a alcanzar todas las cosas. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Pero el día que tú cambias tu mirada de Jesús y empiezas a mirar el problema, la situación donde estás obteniendo todas las cosas, porque eres tú por tu propia fuerza, porque eres tú por tu poder, porque eres tú por tu inteligencia, porque eres tú el que carga todas las cosas y ya no dependes de él, eso se va a caer al piso y tu vida no va a ser la misma. Y te van a llamar hombres de poca fe. Y así es nuestra vida. Mientras tus ojos están enfocados en Jesús, todo va bien. Mientras sigo yendo a la iglesia, todo va bien. Mientras oro en la mañana, todo va bien. Mientras estudio la palabra, todo va bien. El día que no lo hice, ese día pasó un mal rato. Y nos pasa. Ese día la pasé mal. Ese día estuvo malo. Y a Pedro le pasó. Pedro le sucedió. Porque mantener la mirada en Jesús trae estabilidad a tu vida. Mantenerte enfocado y poner los ojos en Él trae más fe, pero trae estabilidad. Trae estabilidad. Algo público. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, podemos caminar sobre lo imposible. Porque hoy tú nunca has visto a nadie que haya hecho eso que hizo Pedro. No hay nadie que haya caminado por el sueño de las aguas. En la historia está escrito que solamente dos personas, Jesús
y Pedro. Pero Pedro solamente lo hizo cuando su enfoque era directamente en Jesús, cuando su enfoque era directamente a Él. Ahí él pudo caminar. Y hoy tú vas a caminar sobre un milagro, sobre lo imposible, porque tú vas a tener los ojos puestos en Jesús. Tu vida va a ser totalmente diferente. La clave de la victoria es la estabilidad. Y está cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando habla puesto los ojos, significa apartar la vista de todo lo demás. Puesto los ojos en Jesús, lo dice ahí. Significa apartar tu vista de todo lo demás. Aparta tu vista de todo lo demás. Y fijarla en un objeto en particular. Esto implica una concentración singular y deliberada para, como dice la escritura ahí, puesto los ojos de Jesús, es concentrarte directamente siempre en Él. Apartar la vista significa ignorar las distracciones, los obstáculos, los miedos, las opiniones negativas, las circunstancias abrumadoras. Es una elección activa de desviar la atención de todo lo que no nos puede desanimar o desviar. Significa que Jesús debe ser el centro de nuestra atención, la meta de nuestra carrera de fe, la razón de nuestra perseverancia. No es una mirada casual, sino es una mirada intencional y constante. Puesto los ojos en Jesús, es concentrarte en Él de tal forma que sea intencional. No es que lo voy a buscar hoy porque pase por tal problema. Simplemente lo voy a buscar hoy por esto. No, no, no. La intención de cada uno de nosotros y lo que Dios quiere que nosotros intentemos en nuestra vida y que nosotros tengamos el deseo de hacer día a día, es que la intención de nosotros es que lo busquemos siempre, que lo busquemos de mañana, que lo busquemos al mediodía, que lo busquemos en la tarde, que lo busquemos de noche, día tras día, y que podamos tener una relación con Él y que nuestra mirada se mantenga firme en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando vemos este versículo, nos lleva a 3 puntos específicamente de los que igual te voy a hablar para poder orar. Número 1, es una llamada a la dependencia. Es reconocer que nuestra fe no es autogenerada, sino que proviene directamente de Jesús y es perfeccionada por Él. Nos lleva a una dependencia total de Él. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús en la barca, en el mar, caminando sobre la plataforma de su palabra que Cristo había dado, él estaba dependiendo completamente de lo que Cristo había dicho, de lo que había dicho a través de la palabra. Cuando mira los ojos alrededor y mira la tormenta, dejó de depender de Él. Así de sencillo. Y lo dijo ahorita, el tipo era pescador. Se dedicaba a eso. Mi abuelo era pescador. Mi abuelo a la edad de 77 años iba al mar a las 4 de la mañana diariamente a levantar 300 nazas. Y yo nunca lo viví, nunca lo supe, nunca me contó la historia. Lamentablemente, ¿verdad? O tristemente, murió cuando yo tenía 12 años. Pero imagino cuántas historias pudo haber tenido mi abuelo. Cuántos naufragos tuvo que pasar allá en el mar. Pero era pescador. Los pescadores se sostenían de una forma u otra. Los pescadores saben cómo mantenerse a flote en el agua con un salvavidas o con lo que sea. Pero se pueden mantener a flote en una tormenta, en medio de una lluvia, en medio de lo que sea. Pedro tenía la habilidad para poder hacer eso. Pedro era pescador. Pero no importaba las fuerzas que él tuviera, la capacidad que él tuviera de alcanzar todas las cosas, lo que él podía hacer, si no dependía de Dios, se iba a hundir. Porque todos tenemos que depender de él de una forma u otra. Esa es la idea que él tiene sobre cada uno de nosotros. Número 2, él es una fuente de esperanza. Si él es el autor y consumador, entonces nosotros podemos confiar en él y que Él nos va a guiar y nos va a capacitar para mantenernos firmes hasta el final. No estamos solos en nuestra lucha de fe.
No estamos solos en nuestra tormenta. No estamos solos en todos los problemas que podamos pasar. No estamos solos en todo lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Es que estoy pasando este problema en la universidad. No estás solo. Que estoy pasando este problema con mi papá, con mi mamá, este problema emocional, este problema de salud, este problema con mis hijos, este problema en el trabajo. No estás solo. Dios está contigo y Él te va a dar más fe para que puedas alcanzar todas las cosas. Y número 3, es una directriz para la vida de cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos correr la carrera cristiana, ¿verdad? O correr nuestra carrera con éxito. Nuestra mirada debe estar fijamente puesta en Jesús, sin distraernos por las circunstancias o los problemas. Porque la fe no niega la tormenta. La tormenta está ahí, yo lo dije. La tormenta está ahí. Pero afirman que hay alguien mayor que la tormenta. No se trata de ignorar los problemas, sino de tener una perspectiva superior, una confianza en el que es más grande que cualquier dificultad. Esa debe ser nuestra mirada. Y ese debe ser nuestro deseo. Y esa debe ser nuestra inquietud de hoy en adelante. Y ese debe de ser lo que nosotros tenemos que lograr y alcanzar. Que día a día nosotros podamos entender que sí tenemos un problema, que sí tenemos una circunstancia difícil, que sí realmente hay una chavienda, hay una tormenta en nuestras vidas, pero el que está con nosotros es mucho más grande y que nos va a librar de ese problema, nos va a librar de esa chavienda, nos va a librar de esas circunstancias difíciles, porque Él es mucho más grande que cada uno de nosotros. Cuando Jesús entra en tu barca, todo cambia.